vamos a continuar lo que estábamos viendo el día jueves. ¿Ok? El día jueves vimos todo lo que eran las partes de nuestro aplicativo. Es decir, vimos la parte superior que decíamos que se llamaba barra de título, nuestra barra personalizable, nuestra cinta de opciones. Vimos el cuadro de nombre o cuadro de posicionamiento. Vimos la barra de fórmula. Vimos cómo se llaman las filas o cómo están conformadas las filas, las columnas y a su vez las celdas. Y empezamos a ver ya materia de cómo hacer diversas cosas en Excel. Vimos cómo introducir información, eliminar información o borrar información y le dimos formato a, a la escritura que tuviésemos en una celda. ¿Ok? Vimos todas las opciones de formato que teníamos, que en este caso era a través de nuestra cinta de opciones o a través del botón derecho de nuestro mouse, utilizando la opción de formato de celda y con cada uno de los este, elementos que el asistente de Excel en este caso me va a generar con la sección de formato de celda y sus viñetas. También veíamos al final que teníamos una opción en estilos de celda en la cual yo puedo también cambiar la forma como tengo la información presentada. ¿Alguna duda cuando repasaste en tu casa o algo? No, no me quedó todo claro. Okay. Bueno, vamos a hacer hoy, eh, vamos a empezar a hablar de lo que son los hipervínculos y vamos a conversar un poco de las diferencias entre tabulación de datos y lo que es una tabla como tal. Empecemos por el hipervínculo. Eh, Hay varios tipos de hipervínculos. De hecho, me voy a venir para acá con una parte limpia para que podamos hacer los hipervínculos todos. Okay. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un hipervínculo? Ojo, dependiendo de la versión de Excel con la que estemos trabajando, un hipervínculo se puede llamar hipervínculo o vínculo. ¿Ok? Ejemplo, de la versión 2014 en adelante se llama vínculo. De la versión 2014 hacia atrás, es decir, 2012, 2010, 2008, se llama hipervínculo. Pero son exactamente lo mismo, el botón va a estar ubicado en el mismo lugar, la forma o el icono del botón está diseñado de la misma manera y se aplica exactamente igual. ¿Ok? ¿Qué es un hipervínculo o un vínculo? Es básicamente un encadenamiento o una, vamos a decirlo así, una llamada que yo hago desde una celda hacia otra celda, donde por ejemplo tengo en una celda por acá que dice Fernando. ¿Ok? Y yo quiero que en esta celda, que es la celda Q4, acá, diga exactamente lo que está acá, pero de manera de que si yo cambio la información que tengo en esta celda, inmediatamente me lo varíe acá. Eso es una forma de hipervínculo. Otra forma de hipervínculo es una llamada que yo hago a otro documento o ya sea PowerPoint, Excel, Word, PDF, una página web, cualquier elemento. Y eso lo hago a través de también un hipervínculo. Vamos a ir viendo poco a poco las formas de crear un hipervínculo y para qué nos va a servir un hipervínculo. ¿De acuerdo? ¿Me escuchas? Sí, Ok. todo bien. Entonces, bueno, como siempre te he dicho, en Excel siempre vamos a tener más de una misma forma de hacer las cosas. En Ya. este caso, primera forma. La forma más sencilla de crear un hipervínculo de llamada, es decir, donde yo quiero que en esta celda aparezca lo mismo que está escrito acá y que si yo mañana o pasado o traspasado mañana cambio esta información, se me refleje en esta celda, es decir, que cambie con esta celda. La forma Ujú. más sencilla es la siguiente. Utilizo mi símbolo de igual
y selecciono la celda donde quiero vincular. Es decir, que quede igual la celda que queremos, en este caso W3. Y le doy Enter. Al hacer eso, ya yo estoy creando un hipervínculo. De manera de que si yo mañana me paro acá y escribo ahora, inmediatamente va a cambiar lo que está escrito en mi celda vinculada. ¿Me explico? Ok. Segunda forma de crear un hipervínculo. Copio la celda que tiene la información y para pegarla me voy a venir acá al botón de pegado. Aquí abajito, como puedes ver, tiene una flechita hacia abajo y me da unas opciones especiales de pegado. En este caso acá tengo una cadenita. Esta cadenita lo que significa es precisamente un vínculo. Por eso es que los vínculos son un encadenamiento de información y por eso está reflejado así con una cadena. Si yo lo oprimo, fíjate que lo que va a crear es un vínculo. Si te das cuenta acá en mi barra de fórmula, fíjate cómo lo escribió Excel. Me colocó el igual, la celda, pero me colocó unos símbolos de dólar o de peso, como le quieras llamar. Más adelante, cuando veamos las funciones y las fórmulas, yo te voy a explicar este tema de estos símbolos, ¿ok? Básicamente te adelanto que estos símbolos son de bloqueo, ¿ok? Entonces, bueno, si yo ahora me paro acá y ahora escribo otra cosa, fíjate que inmediatamente mis dos celdas que estaban vinculadas cambian inmediatamente. O sea, en la W3, ahí es donde copio y pego. Correcto, aquí Pego donde, ahí voy a copio. copiar. Aquí voy a copiar y voy a pegar en el lugar donde yo desee tener el vínculo. Ya, perfecto. Okay. Tercera forma de vincular. Nos venimos acá a la viñeta o la cinta de opciones, a la viñeta de insertar. Y fíjate que por acá hay un botón que se llama hipervínculo. Si estás trabajando con un Excel de 2014 en adelante, una versión de 2014 en adelante, no se va a llamar hipervínculo, se va a llamar vínculo. De hecho, fíjate que aquí abajo me coloca, en este caso que es Excel 2010, el que estoy utilizando yo, dice vínculos. En el caso de Excel 2014, 2018 te va a decir aquí vínculo, ¿ok? Pero es el mismo icono, si puedes ver es un planeta Tierra con una cadena, sirve para lo mismo y va a tener el mismo asistente de aplicación, es decir, no vamos a perder mayor, no vamos a tener mayor problema por el hecho de que se llame distinto, ¿de acuerdo? Oprimimos la sección de hipervínculo y esto me crea un asistente de vinculación. Este asistente tiene dos partes básicamente. Tiene una parte externa que es esta, donde me dice a dónde voy a generar la vinculación. Fíjate que me da la primera opción, un archivo o página web existente, un lugar de este documento, crear un nuevo documento o por último una dirección de correo electrónico. En este caso, más adelante vamos a ver cómo hacerlo con otro archivo o con una página web. Ahorita vamos a hacerlo con algo dentro de este documento, ¿ok? Entonces me paro acá, lugar dentro de este documento, fíjate que me ha cambiado inmediatamente la parte central y me empieza a mostrar todos los estos son las hojas de datos que yo tengo creadas. Si te das cuenta acá me dice OP contexto, aquí está OP contexto, OP celda y hoja, OP celda y hoja, es decir, me está mostrando los nombres de cada una de las hojas de trabajo que yo tengo creadas en este libro, ¿de acuerdo? En este caso voy a vincular otra vez a esta misma celda, la celda W3. Para hacerlo, lo primero que hago es seleccionar el lugar de este documento, es decir, la hoja a la cual lo vamos a vincular. En este caso, OP contexto. Y acá, donde está este A1, voy a cambiarlo y voy a escribir W3. Da lo mismo que lo escriba en minúscula o en mayúscula, igual Excel va a entender qué es lo que queremos hacer.
le doy a aceptar, y en este caso fíjate que el vínculo es distinto. ¿Qué hace este vínculo? Este es un vínculo de que llamamos de llamada. Cuando yo oprima en este vínculo, él me va a llevar a esta celda. Fíjate que primero que nada la escritura está en azul y tiene una línea, un subrayado. Si me acerco con mi mouse, fíjate que cambia, el cursor pasa a ser una manito que selecciona, y si lo dejo suficiente tiempo, ¿Ya? me dice a dónde está esta vinculación. En este caso, a la celda W3, pero me dice que está en el escritorio, una carpeta que se llama curso, Excel, curso básico, etcétera. Consulta, o sea, primero me pongo, o sea, antes de apretar el hipervínculo, me pongo en la celda que yo quiero que se vincule. Correcto, Y luego volvamos. aprieto el hipervínculo. Exacto, vamos a volverlo a hacer. Me paro en la celda donde deseo tener mi hipervínculo. ¿Ok? Sí. Una vez acá, venimos, oprimimos hipervínculo. Esto me va a crear mi asistente de generación de vinculación. Y acá lo que vamos a hacer es primero que nada indicarle dónde está el documento o cuál es el documento al que queremos vincular. En este caso le vamos a decir lugar dentro de este documento. ¿Ok? Sí. Lo segundo que vamos a hacer es seleccionar nuestra hoja de Excel donde está la información. En este caso acá, donde dice operaciones con texto, que es la hoja que tengo habilitada. Y acá vamos a escribir la celda donde está la información, que en este caso es la celda W3. Me faltó decirte algo ahorita. Fíjate que aquí me dice texto. Acá yo puedo cambiar el texto que va a aparecer en mi celda. Yo puedo escribirle acá, por ejemplo, hipervínculo. ¿Ok? Le doy a aceptar y fíjate, me sale escrito hipervínculo en azul y subrayado. Si me acerco con el mouse, cambia el cursor de ser una cruz a ser una manito para seleccionar. Si lo dejo el suficiente tiempo sobre el hipervínculo sin oprimirlo, me permite ver la ruta. Y si lo selecciono, lo que va a hacer es que me va a seleccionar o me va a llevar directamente al lugar donde está la información, donde está la vinculación. Si yo hago, por ejemplo, esta misma vinculación que hemos hecho, la hago en otra hoja, lo que va a hacer es lo mismo. Cuando yo oprima, me va a llevar a esa otra hoja. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Volvemos a hacerlo por acá para repetir la información y que así se nos quede grabado el conocimiento. Voy a seleccionar la última hoja. ¿Ok? Que tengo acá. ¿Qué pasó? Ya, permítanme un segundo para ver lo que pasa acá. Ok. Lo que estaba viendo era esto, que me estaba saliendo acá. Nombres definidos. Estos nombres definidos son los nombres que yo he venido guardando acá en el cuadro de nombre. ¿Ok? Voy a seleccionar mi última hoja, que en este caso es la hoja A1. Y le voy a decir que me lleve a la celda ZZ 14512. Perdón, coloqué A. Y acá vamos a escribirle Silvana. Le damos a aceptar. Fíjate que me ha creado el hipervínculo. Mira dónde estamos en operación con texto. Si yo hago clic, lo que va a hacer es que me va a llevar a la hoja, en este caso, de hoja 1, y me va a llevar a la celda 14512, que es la celda donde tenía yo colocado mi hipervínculo. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No. Ok. Bien. Importante.
como siempre te digo, en Excel siempre vamos a tener más de una forma de hacer las cosas. Si yo me paro acá y le doy botón derecho a mi mouse, fíjate que acá al final del desplegable que se me genera el mismo botón de hipervínculo. Si lo selecciono, fíjate que me crea el mismo asistente que me crea si le doy botón, si oprimo el botón, perdón, de hipervínculo de mis distintas opciones. ¿Ok? Otra cosa que también puedo hacer es colocar acá la palabra que quiero que quede ya creada, o puede ser un dato, puede ser un elemento, no importa, y dándole botón clic derecho hipervínculo, creo el hipervínculo sobre esta misma palabra. Ya no tengo que colocar el texto acá porque inmediatamente Excel lo asume que es el que está escrito dentro de nuestra celda. ¿Me expliqué? Sí. Okay. Bien. De esta manera vinculamos a lugares dentro de este mismo documento. Vamos ahora a vincular a elementos que están fuera de nuestro Excel. Como te dije antes, ¿qué va a hacer esta vinculación? Sencillamente va a agarrar y va a hacer una llamada, es decir, cuando yo lo oprima, lo que va a hacer es aperturar el archivo, el documento, el PowerPoint, el PDF que esté requiriendo yo generar. Vamos a hacerlo. Vamos a imaginarnos que yo necesito abrir un PDF. ¿Ok? Me voy a parar en la celda donde quiero vincular. Lo voy a hacer ahora con botón derecho. Y ahora, a diferencia de los ejemplos anteriores que usábamos lugar dentro de este documento, vamos a utilizar esta primera zona que me dice archivo o página web existente. Al seleccionarlo, fíjate que nos cambia inmediatamente la forma como estaba la parte central de nuestro asistente. Y ahora lo que le vamos a decir a Excel es dónde está el documento que queremos vincular. Por eso nos abre acá buscar en. Me dice, ok, mira, aquí tienes la raíz de tu computador y te muestra a dónde puedes buscar dentro de tu, ya sea de tu disco duro, de tu escritorio, etc. En este caso yo me voy a venir acá a cursos, Excel, y vamos a buscar acá ¿dónde estás? Estoy buscando un documento que se llama atajos de Excel, que te lo tengo que enviar, por cierto. Pero no lo veo. Bueno, no importa. Vamos a agarrar cualquiera, por ejemplo, que es un PDF, ¿ok? Ya. Lo voy a hacer, sencillamente lo selecciono con mi mouse y le doy a aceptar. Ya yo estoy seleccionando. Ojo, fíjate que acá yo tengo tres botones. Dice carpeta actual, es básicamente la carpeta donde estoy ubicado dentro de mi computador. Páginas consultadas son todas las páginas web que yo tengo consultadas o los digamos los archivos a los cuales yo he consultado últimamente, o los archivos recientes que he aperturado dentro de mi computador. ¿Ok? En este caso, particularmente a mí me gusta más buscarlo por acá, porque puedo ver de qué es el documento, si es PowerPoint, si es un video, si es un Excel, si es un PDF, si es un documento, lo que sea. De esa manera es un poquito más más intuitivo la selección. Entonces, bueno, selecciono mi documento. Fíjate que acá arriba en texto él me está colocando un poco de información. Yo todo esto lo puedo eliminar. Puedo colocarle como texto ejemplo de hipervínculo. ¿Ok? Le damos a aceptar.
Nuevamente me sale mi ejemplo de hipervínculo en azul. ¿Perdón? Sí, y veo ejemplo de hipervínculo. Ajá. Y luego al pinchar se remitiría al PDF. Correcto. Cuando yo le dé al hipervínculo, lo que va a hacer es abrirme el PDF, porque en este caso ese PDF está cerrado, no lo tengo abierto. Exacto. Cuando yo le dé, él lo que va a hacer es tomarse su tiempo para la computadora abrir el archivo y mostrármelo en primera pantalla para mi observación. Hay una pregunta que siempre me hacen: ¿puedes ver el ¿puedes ver el PDF? No. Ok, ya lo voy a compartir. Sí, porque está compartiendo directamente el Excel. ¿Dónde está? ¿Ahora sí lo puedes ver? No, veo la pantalla negra y arribita como la barra de Google, del computador WhatsApp, Meet, dice Google Meet, este básico. No, es que no lo está presentando, pero ya va. ¿Por qué no me lo estás mostrando? Es la pregunta. Ahora sí. Y ahora sí. Ok. Entonces, bueno, él me abrió mi PDF, que es básicamente lo que tengo, o lo que le mandé a abrir en este caso. Voy a cerrarlo. Voy a volver a compartir ahora el Excel que estábamos trabajando. Así como lo hemos hecho, me avisa cuando ya empiece a compartir, por favor. Sí, ahí se ve. Así como hemos hecho para crear un hipervínculo con un documento, ya sea, ojo, es el mismo procedimiento si yo quiero crear un PowerPoint, si quiero que me abra un documento, si quiero que me haga un PDF, lo que sea, es exactamente igual. Vamos a hacer ahora... Lo mismo de vincular las últimas páginas del historial, todo eso que mostraste se podría vincular. Exactamente. Páginas web, ya voy pero a... lo abre como separado, ¿cierto? Sí, es que no te va a... Queda Sí, él no te va a abrir nunca en el mismo Excel. Él lo que va a hacer es, precisamente, es un hipervínculo de llamada. El hipervínculo de llamada lo que hace es llamar al documento y abrirlo. Eso es lo que hace, en este caso. ¿Me explico? Sí. Ok. En el caso de una página web, es un poquito diferente, ¿Cuál es la diferencia? Que acá, donde dice dirección, yo tengo que colocarle la dirección web de este documento. ¿Cómo lo hago? Pues coloco HTTP, que es como indicamos al computador que estamos hablando de una página web, y desde acá le colocamos // y aquí empezamos ya ahora sí a escribir la página web, por ejemplo www.sport.com, una página de deporte. Le doy a aceptar, él me crea mi hipervínculo y si lo selecciono, él me va a abrir mi página. Ahora, ¿dónde está el problema? O que yo considero que es un problema con el tema de los hipervínculos en páginas web. Que Excel
al ser una herramienta de Microsoft, él te va a abrir el explorador, en este caso de Microsoft, que es bueno, coloqué mal la página web. Vamos a revisar. Fíjate lo que acabo de hacer. Si yo me paro en la misma celda y selecciono mi hipervínculo nuevamente, él me va a abrir el vínculo, o mejor dicho, la herramienta de vinculación, mi asistente de vinculación, para mostrarme lo que he escrito. En este caso, esta página web no existe. La voy a cambiar por una que sí exista. Y al pinchar desde archivo reciente o desde páginas consultadas, ¿no puedes pinchar desde ahí? Sí, pudiese seleccionar acá. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando tú dices aquí páginas recientes, lo que te está mostrando son archivos. Si te das cuenta, esto es un archivo, file. Aquí no me está mostrando más nada que no sean archivos, ¿ok? Archivos descargados. Bueno, en este caso no están descargados. Bueno, sí, hay descargados, hay en escritorio, hay varios. Ya. Igual, archivo reciente te va a mostrar todos los archivos recientes que tú has abierto en tu computador. Ya, no la dirección. No la dirección. En el caso de la página web, sí tienes que colocarla acá. Entonces, por eso estoy colocando acá http marca.com. Esto sí está bien escrito, si es una página. Como te decía, ¿qué va a hacer Microsoft? Bueno, me va a abrir este vínculo, pero me lo va a abrir con Microsoft Edge, que es el explorador, en este caso, que tiene Office. Microsoft, quiero decir. Digo que es un problema porque a mí particularmente no me gusta el explorador de Microsoft. ¿Puedes ver la página que me abrió? No, okay. No me ha salido. Sigo viendo el Excel. Sí. Vamos a mostrarte. Ahora sí. Uno. Ahí sí. Ok. Entonces, bueno, él me abrió, en este caso, marca.com, que es una página de deporte de fútbol española. Ok. La voy a cerrar. Entonces, bueno, esa es la forma como vinculamos en Excel. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? ¿Está claro la vinculación? Sí. Ok. Te decía ahorita que una de las cosas que te debo explicar es la diferencia entre lo que significa una tabulación de datos y una tabla de datos. ¿Ok? Vamos a explicarlo por aquí abajito. Te decía el jueves que Excel es una herramienta, un aplicativo para tabulación de datos. ¿Ok? Para eso nació. Ese es su objetivo inicial. ¿Qué significa tabular datos? Colocar datos en tablas o en tabulaciones, mejor dicho. Es decir, cada una de las celdas se representa como una tabulación. ¿Ok? Por tanto, si yo coloco datos, ya sean números, dentro de ella, estoy estabulando. ¿Ok? ¿Me explico? Esto es una tabulación de datos. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de una tabulación de datos con una tabla? La tabla es aquella que se le ha dado un formato de tabla y que ya se presta
para generar cálculos, para generar funciones un poquito más avanzadas, para generar tablas dinámicas, para generar otro tipo de herramientas que tenemos dentro de Excel. Fernando, ¿significa eso que yo, por ejemplo, con una tabulación de datos como esta no puedo hacer tabla dinámica? Sí se puede. Así como puedo insertar gráficos, así como puedo darle formato como hemos hecho acá. Pero una tabla tiene una forma distinta a esta o a esta. ¿Ok? ¿Cómo creo yo una tabla? Pues muy sencillo. Hay, como siempre en Excel te digo, hay dos formas de hacerlo. Voy a copiar esto acá, voy a pegarlo por acá. Vamos a hacer la primera forma de tabular o de cambiar de una tabulación a una tabla. Si nos vamos a nuestra cinta de opciones, específicamente acá, tenemos un botón que dice dar formato como tabla. Si te das cuenta, ya te había explicado el estilo de celda. ¿Cuál es la diferencia entre el formato de tabla y el estilo de celda? El estilo de celda te va a hacer esto. Te va a dar que si color, te va a colocar los separadores de las celdas, te va a colocar un tipo de letra específico. El formato de tabla te va a hacer otras cosas. Como por ejemplo, primero que nada, va a ser lo básico de cambiar de tipo de letra, el tamaño de la letra, la separación de las tablas, todo esto. Pero aparte te va a dar un valor agregado, que es colocarte la tabla con una forma específica. Y aparte te va a empezar a crear algunos cálculos dentro de la tabla sin tú tener que hacer mayor cosa. Vamos a verlo. Como puedes ver, tenemos varias opciones, mejor dicho. Estas opciones son básicamente estéticas, ¿ok? Puedes seleccionar, no sé, una tabla con colores negros degradados a grises, o puedes utilizar una tabla que tenga colores un poquito más vivos. Eso depende del gusto de cada quien. Y están que si degradados en claro, medio y oscuro. En este caso voy a seleccionar esta para la prueba. Fíjate esto. Seleccioné uno y mira lo que me apareció. No me le dio formato una vez, sino que me creó esto. Esto es un asistente para dar formato como tabla. Y me dice, mira, la selección de la tabla es esta, es decir, es esto lo que me seleccionaste principalmente. Me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Y yo le debo decir aceptar. Ya te voy a explicar qué son los encabezados. Los encabezados son la parte superior de una tabla donde me determina cuál es el contenido de cada una de las columnas o cada una de las filas, dependiendo de dónde esté mi encabezado. En este caso, yo no tengo encabezado, ¿ok? Es decir, no tengo nada que me identifique qué contenido o cuál es el origen de esta información. Como no tiene encabezados, lo voy a dejar sin tildar y le voy a dar a aceptar. Fíjate lo que ha pasado. Lo primero que hizo fue cambiarme evidentemente la forma. Es decir, me cambió el tipo de letra, el color, todo esto. Pero aparte me agregó esto que está acá. Es decir, me colocó un encabezado, que en este caso lo llamó columna 1, 2 y 3 por defecto. Esto yo lo puedo cambiar el nombre, puedo cambiar, ponerle, no sé, Fernando, Silvana, Excel, ¿ok? Puedo darle el formato que yo deseo. Pero aparte, fíjate lo que pasa cuando yo me paro sobre nuestra tabla. Inmediatamente me crea una viñeta nueva dentro de nuestra cinta de opciones que se llama diseño. Y si te das cuenta, acá me crea algo llamado opciones de estilo de tabla. Me dice, en la primera opción, fila de encabezado. La fila de encabezado es esta. Y sale tildada porque evidentemente me la creó. Si yo la destildo, fíjate que desaparece. La vuelvo a tildar y aparece. Segunda opción, fila de totales. Y aquí es cuando empieza a crearme cálculos. En este caso, cálculos básicos. ¿Ok? Me crea una fila de totales. Es decir, al final me coloca una nueva fila. Me coloca el total.
Filas con bandas. ¿Qué significa esto de filas con bandas? Puedes ver que el color, ¿me escuchas? Es distinto. El color es un poquito distinto. Esa degradez, por así llamarlo, del color es lo que llama filas con bandas. Si yo lo deselecciono, fíjate que ahora es unicolor. Si lo vuelvo a seleccionar, vuelve a crearme esa degradez entre las filas. Primera columna. Básicamente lo que va a hacer acá es que si yo lo selecciono, como puedes ver, me va a colocar la primera columna diferente al resto. Última columna es exactamente lo mismo. Si lo selecciono, la última columna va a ser diferente al resto. Voy a deseleccionarlas para que veas el último efecto y me dice al final columnas con bandas. Esto de columnas con bandas es lo mismo de filas con bandas. Si yo lo selecciono, lo que va a cambiar es la degradez de las columnas para mostrarlo. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No, claro que Ok, por último, bueno, tenemos aquí unas opciones de estilo que me permiten, pues, cambiar el color y todo esto. Esto es básicamente la diferencia entre una tabla y una tabulación de datos. La tabla, ya yo una vez que la genero, ella me permite a mí empezar a generar información, datos, ya sea a través de cálculos u otros elementos de nuestra tabulación original. Te decía al principio, siempre tenemos más de una forma de hacer las cosas. Esta es la primera forma, seleccionando, dar formato como tabla y seleccionar la forma que queremos. Hay otra forma. Si yo me vengo acá a nuestra viñeta de insertar en nuestra cinta de opciones, acá yo tengo un botón que dice tabla. Si yo lo selecciono, él me va a decir, me va a crear el mismo asistente para crear tabla que aparecía al principio. Yo aquí lo que tengo que informarles es dónde está mi tabla, que en este caso sería esta. Para hacerlo, selecciono este cuadrito azul con un centro rojo y a partir de allí lo que hago es seleccionar dónde está mi tabla, lo vuelvo a seleccionar y le digo aceptar. Y de esa manera ya él me crea, en este caso, una nueva tabla. Fíjate que me ha colocado un color por defecto, es decir, yo no lo he seleccionado, lo ha seleccionado Excel, pero yo puedo en el estilo de tabla cambiar cuál es el estilo de tabla que deseo. ¿Ok? Y puedo agregarle todos los mismos aditamentos que hemos utilizado en la opción anterior. ¿Dudas hasta acá? no, claro. Muy bien. Bien, pasemos entonces a las opciones de celda y hoja. Bien. Voy a poner... La tabulación sería los datos solamente, sin ninguna forma, sin nada. Una tabulación también puede tener forma, es decir, puede tener formato. Por ejemplo, esta es una tabulación de datos. Perfecto. No, pues ya te entendí. Pero no tiene, el otro no se le puede agregar y transformarla en una de adición, de qué sé yo, de otras cosas ya. Correcto. Hablamos de tabla ya cuando Excel me da opciones para crear, en este caso, el diseño de mi tabla. Ya, perfecto. Bien. Pasemos a las operaciones de celda y hoja. Vamos a conversar un poco de lo que es la manipulación de mi ancho y mi alto, de mis celdas, mis columnas y mis filas. El jueves, cuando empezábamos a ver las clases y todo esto, utilizamos el botón de ajustar al texto y vimos que palabras que eran muy grandes, yo utilizaba esta opción y Excel lo que hacía es que me partía la palabra en dos y me ampliaba el alto de mi celda para colocarla, como cuando hacíamos acá lo del paralelepípedo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Dónde está?
cuando hacíamos acá lo del paralelepípedo. ¿Ok? Ahora bien, hay otra forma. En este caso, esta otra forma es manipulando el ancho de mi columna o el alto de mi fila, dependiendo de lo que estemos hablando. ¿Ok? Vuelvo a insistir, en Excel siempre vamos a tener más de una misma forma de hacer las cosas. Voy a mostrarte todas las opciones que tenemos. Voy a reducir esto un poquito. Esto lo voy a ampliar mucho. Voy a reducir. Voy a ampliar mucho. Y esto lo voy a... Ok. Vamos a trabajar primero con las columnas. ¿Ok? Básicamente el mismo principio que vamos a aplicar a las columnas va a ser el mismo principio que vamos a terminar usando con las filas. Pero vamos a empezar con las columnas para que sea más fácil. Bien, si tú te das cuenta, las columnas, que en este caso son las que están con la nomenclatura de letras, ellas tienen un borde del lado izquierdo y un borde del lado derecho. En este caso la columna B tiene un borde a la izquierda y un borde a la derecha. ¿Me explico? Ok. El borde de la izquierda de mi columna B es el que manipula a la columna que está a la izquierda. En este caso la columna A. Ya, perfecto. El borde de la derecha es el que manipula, en este caso, mi columna B. Es decir, siempre para manipular a mi columna, en el ancho de mi columna, vamos a utilizar el que está a la derecha de mi columna. En este caso, si quisiese manipular la columna B, utilizo este. ¿De acuerdo? Sí. Tengo varias formas de manipular ese ancho. La primera forma, que es la más sencilla, es utilizando dos clics con mi mouse. Para eso, como en este caso, fíjate que aquí yo tengo información que no la puedo ver porque el tamaño de mi columna es insuficiente para verlo, y por eso Excel, para mostrarme que hay información ahí, me coloca, en este caso, los numerales. Para hacer esto un poco más visible, ¿qué hago? Me paro sobre la parte, o mejor dicho, el vértice derecho de mi columna. Fíjate que cuando me paro exactamente en el vértice, cambia mi cursor. Pasa a ser una línea con dos flechitas a los lados. Eso significa que estoy ubicado exactamente en la línea de manipulación de mi columna, o en el vértice, como lo quieras llamar. Inmediatamente allí yo hago doble clic. Inmediatamente Excel lo que va a hacer es ampliar, en este caso, mi columna, el ancho de mi columna, hasta un punto donde sea visible la información. No es necesario correrlo manual. Lo podemos correr manual, pero en este caso tenemos una opción automática de Excel. Te va a dar justo el ancho. Y te va a dar exactamente el ancho. Acá en la columna D tenemos el caso contrario. Aquí tenemos mucho espacio para la información que tiene mi columna. Y puedo hacer exactamente lo mismo. Me paro sobre mi columna, sobre el vértice de mi columna, hago doble clic, y en este caso lo que va a hacer es reducir. Reducir hasta ajustar el ancho de mi columna a la cantidad de información que tiene mi celda. ¿Me expliqué? Sí. O sea, solo me posiciono con el cursor y doble clic y listo. Correcto. Ya. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no quiero hacer doble clic? Pues no pasa nada, puedo hacerlo también. Fíjate lo que voy a hacer. Me voy a parar acá en mi columna F, que es acá donde dice mayo. Fíjate que hay alguna información que está cortada. Me voy a parar acá y voy a hacer clic una sola vez y voy a mantenerlo. Al hacer eso, fíjate que me aparece ahora una etiqueta encima del cursor que me dice ancho 3,86, entre paréntesis 32 píxeles. ¿Qué significa eso? El píxel es la forma como la computadora transforma la información a, digamos, de información informática a información visual. Es decir, para que el monitor lo pueda crear o lo pueda visibilizar para ti y para mí. ¿Ok? Por eso te coloca ahí 32 píxeles. Es decir, que hay 32 píxeles que están siendo afectados por ese ancho de columna. Como
nosotros no podemos trabajar, nos cuesta un poco trabajar con el tema de los píxeles, Excel, o mejor dicho Microsoft, utiliza ahora eso que aparece ahí de 3,86 es un acrónimo, es decir, es una unidad sin, bueno, no digamos que es una unidad, es un valor para informarme a mí, bueno, mira, ahí tienes un ancho de 3,86. Pero eso no son ni centímetros, ni milímetros, ni nada. Es sencillamente una unidad para que yo pueda identificar eh, cuál es el ancho, ¿ok? En este caso, fíjate que no he soltado el cursor. Sigo manteniéndolo. Si yo me desplazo hacia la derecha, él me amplía el ancho. Fíjate que estaba en 3,86. Si me coloco hacia la derecha, voy ampliándolo. 9,86, etcétera. Si me voy hacia la izquierda, lo reduzco. Entonces, esa es una forma de ampliar también nuestro ancho de columna. Una vez que yo estoy satisfecho con la cantidad de información que tengo, pues sencillamente suelto y él me muestra el ancho nuevo de mi columna. ¿Me expliqué? De la misma manera puedo volver a seleccionar, en este caso esta que tiene mucho espacio, y reducirlo. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Por último, hay una tercera y última forma. Esta tercera forma manipula sobre todo, fíjate que lo que te explicaba, estos valores de 8,14 que aparece allí, esta última forma los manipula más, es decir, me tengo que meter más con el tema de esos valores. ¿Por qué? Si yo me paro aquí en mi columna I, que es muy pequeña, como puedes ver, y no me muestra información, y le doy botón derecho, se me crea un botón que me dice ancho de columna. Si yo lo selecciono, él me va a crear un asistente donde me va a mostrar cuál es el ancho actual de mi columna en ese valor, en ese acrónimo, y yo lo puedo manipular escribiendo el valor. Por ejemplo, yo quiero ahora que esta columna tenga un ancho de 10. Escribo 10, le doy a aceptar y él me amplía mi ancho de columna hasta el valor de 10. Si me paro acá y le hago clic, fíjate que me dice que es un valor de 10. 10,14 en este caso. ¿Me expliqué? Sí. Así como puedo yo darle botón derecho en mi mouse y darle acá a ancho de columna, si selecciono mi columna J y me voy acá en mis cinta opciones al botón que se llama formato y lo despliego, acá también voy a tener un botón que se llama ancho de columna que hace exactamente lo mismo. Si lo selecciono me va a crear mi mismo asistente y desde acá vamos a crear o colocarle la información. ¿De acuerdo? Sí. ¿Dudas hasta acá? Bueno, yo como de no saber, me pasaba que lo corría manualmente, hacía el ancho manual, y a veces me pasaba que no me daba cuenta y tomaba la letra siguiente completa. Y si no me daba cuenta, quedaba escondida una letra. ¿Eso es posible pesquisarlo o cómo lo hago? Porque a veces no sé, quería correr la F y me quedaba la G escondida. Así. Claro. Ok. Esa es una forma de ocultar las columnas. Vamos a ver eso rapidito. Vamos a ver el tema de ocultar. Hay varias formas de ocultar. Esa que a ti te ha pasado es la primera. Hay otra forma en la cual yo selecciono mi columna, le doy botón derecho y acá me va a aparecer un botón que se llama ocultar. De la misma manera me va a ocultar la información. Asimismo, si me vengo acá a mi botón de formato, acá hay un botón que se llama ocultar y mostrar. Le puedo decir ocultar en este caso de esta columna F, que es la que estoy seleccionando, y igual me la va a ocultar. Ahora, ¿cómo las muestro? Ok. Esto tiene truco, ¿de acuerdo? Digo que tiene truco porque
si tú despliegas el botón derecho de tu mouse, vas a tener un botón que dice mostrar. Ok, si yo le doy mostrar, él no me va a hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué no me va a hacer nada? Porque Excel necesita que tú le digas específicamente dónde está la información oculta. En este caso, gracias a la nomenclatura de nuestras columnas, yo sé que entre C y E hay algo oculto. Aparte de que si te das cuenta, si prestas un poquito de atención, te darás cuenta que el vértice que divide C y E es un poquito más grueso que el resto. Esa es otra forma de darte cuenta que está algo oculto allí. Entonces, lo que tengo que hacer es seleccionar ambas columnas y darle botón derecho y decirle mostrar. Al hacer eso, ahí sí me va a mostrar la información. Ya, perfecto. También puedo, seleccionando acá entre E y G, por ejemplo, que sabemos que está algo oculto, me vengo acá al botón de formato de nuestra cinta de opciones, le digo ocultar y mostrar, y ahora lo voy a decir es mostrar, en este caso, la columna. ¿Ok? Y nuevamente me lo va a mostrar. Hay una tercera y última forma, que es así como ocultamos esta, hacerla aparecer. Es decir, pararme en este vértice y desplazar hacia la derecha. Al desplazar yo hacia la derecha, él me va a mostrar la información que está oculta allí. ¿Me expliqué? Sí. Y yo, si fuera una tabla muy larga, y se podría pinchar todo y poner mostrar. Ya va, vuelvo a hacer la pregunta, si fuese una qué. O sea, por ejemplo, si tengo columnas hasta la Z, Ajá. yo podría marcar todo de la A hasta la Z y poner mostrar. Sí. Igual. Sí, yo puedo Para saber seleccionar si todo hay esto. cosas. Yo puedo seleccionar todo esto y decirle mostrar. Y él me va a mostrar todo lo que está oculto allí. En este caso no hay más nada No oculto. tengo que ir de una viendo si me falta algo. Ya, perfecto. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, ninguna. Ok. Una. Dime. Se supone que yo lo tengo con formato, lo tengo con ancho de columna, con todo. No se me altera eso al yo manual ensanchar una columna, la otra se me mantiene igual, ¿cierto? La otra sí se te va a mantener igual. Pero la columna que manipulaste ya pierde el ancho de columna original. Por ejemplo, esta tiene un ancho de 12. A lo mejor este es mi ancho original, que no lo es. Cuando yo lo manipule, inmediatamente mi ancho cambió. Ya mi ancho no es el mismo. Y si lo quiero volver, darle doble clic y pararme acá, fíjate que no es el mismo ancho. Antes tenía uno de 12, ahora tiene uno de 10,71. Es decir, yo cuando ya manipulo, pues ese ancho va a variar. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Tengo que volverle a formatear esa columna, en el caso de... Exacto. Ahora bien, vamos con las filas. En las filas aparece un fenómeno muy similar al de las columnas. Es decir, la fila está conformada por dos vértices, uno superior y uno inferior. Si vemos acá la fila 5, que es esta, tiene un vértice que la separa con el 4 y un vértice que la separa con el 6. Si yo manipulo el vértice superior, es decir, el que la separa con el 4, lo que voy a hacer es manipular la fila 4, no la fila 5, que es la que quiero. Si manipulo el vértice inferior, es donde voy a manipular mi fila 5. Es decir, si yo quiero cambiar un alto de fila, de cualquiera sea la fila, siempre tengo que utilizar el vértice inferior. ¿Me expliqué? Sí. Igual como pasa con nuestras columnas, yo puedo tener distintos tamaños. ¿Ok? Y puedo utilizar los mismos métodos que usamos antes, pero en este caso con la fila. Si me paro en el vértice inferior de mi fila 5 y le hago doble clic,
ella se va a ajustar al texto que tiene o al contenido de nuestra celda, ¿de acuerdo? Igual con esta fila 9, que es muy pequeña para el contenido que tiene. Si le hago doble clic, ella se va a colocar en un tamaño ajustado para garantizar de que se vea la información completa, ¿de acuerdo? De la misma manera, si me paro en el vértice de mi fila 11 y lo llevo hacia arriba, ahí lo que voy a hacer es nuevamente manipular el alto de la fila, así como en esta fila 15 lo puedo manipular, o puedo usar el mismo truco en este caso del alto de la fila que usábamos con el ancho de la columna. Es decir, me paro acá, selecciono mi fila, le doy botón derecho y le digo acá, fíjate que ahora me aparece es alto de fila, porque estoy seleccionando una fila. Si lo selecciono, él me va a crear un asistente que me va a permitir teclear el valor del alto de fila que yo le deseo dar. Por ejemplo, le quiero dar un 10. Le doy a aceptar y en este caso me va a reducir hasta un punto que casi no se ve. Ahí, exacto, ahí alterando las demás abajo. Entonces tendría que ir fila a fila arreglándola. O le das doble clic. Mira lo que voy a hacer. Voy a seleccionar todas mis filas. Y le voy a dar doble clic a una sola. Me las arregló todas una vez. Perfecto. Eso es otro truco. ¿De acuerdo? Ya. También puedo ocultarlas de la misma manera como hacíamos con las columnas. Nos damos cuenta que hay algo oculto porque hace un salto en la nomenclatura desde 6 a 8. Y para hacerlo aparecer, lo único que tenemos que hacer es seleccionar, en este caso, la fila superior y la inferior, es decir, lo que está alrededor, y decirle mostrar. Y él nos va a mostrar. Si tú no sabes si hay algo oculto, puedes seleccionar todas, como ahorita me preguntabas, decirle mostrar, y él te va a mostrar todo lo que esté oculto en esa selección. ¿Me expliqué? Sí. ¿Dudas hasta acá? No. Ok. Insertar y eliminar filas y columnas. Pasemos a esto. A ver. Cuando yo estoy trabajando con filas y columnas, me voy a venir para acá. Okay. Cuando yo estoy trabajando con filas y columnas, puede haber el caso o puede aparecer el caso en el cual yo necesite eliminar una fila completa o una columna completa. ¿Ok? Para eso voy a aplicar nuevamente mi botón derecho del mouse. Así como te he dicho antes, siempre vamos a tener más de una misma forma de hacer las cosas. En este caso, voy a eliminar esta columna K. Para hacerlo, lo que hago es seleccionarla, le doy botón derecho y le digo eliminar. Al hacer esto, él me va a eliminar el contenido de nuestra columna K. Pero fíjate una cosa, Silvana. La nomenclatura de nuestras columnas no puede cambiar. Es decir, yo no puedo eliminar la columna K y que la columna K nunca más aparezca, la nomenclatura, la K como tal. Él lo que hace es eliminar el contenido de esa columna y corre todo lo que está a la derecha, lo corre una columna hacia la izquierda. Fíjate que aquí yo tenía dos columnas. Voy a darle a deshacer para que lo volvamos a ver. Fíjate que tenía dos columnas, una que tenía cierta cantidad de información, la otra que está vacía. Cuando yo elimine la K, lo que va a hacer es correr esta columna L, la va a correr una columna hacia la izquierda. La va a renombrar, ya se va a dejar de llamar L y va a pasar a llamarse K. Porque la K no puede desaparecer. ¿De acuerdo? ¿Me expliqué? Sí, el contenido de ambas, siempre el contenido. Exactamente.
Claro, funciona distinto a cuando uno hace la tabla en Word, que elimina la columna y se elimina completa. Exactamente. Él me Ya, va a eliminar es contenido, no me va a eliminar mi columna como tal. ya, perfecto. También puedo venirme acá a este botón que se llama eliminar. Si yo lo despliego, fíjate que él me da opciones de eliminado. Me dice puedo eliminar una celda, puedo eliminar una fila de hoja, que en este caso esta fila de hoja está inhabilitado porque estoy seleccionando una columna. Me aparece la opción de eliminar columna o incluso me da la opción de eliminar hoja. Cuando vayamos avanzando y empecemos a hacer operaciones con hojas, vamos a utilizar este tema de las hojas. Ahorita vamos a utilizar este de columna nada más. Le doy a eliminar y hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Es el mismo caso con las filas. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero eliminar esta fila 44, donde dice acá 1405. La selecciono, le doy botón derecho, le digo eliminar y él me va a eliminar esa antigua fila 44, pero sigue estando la fila 44, es decir, no puede eliminar tampoco la nomenclatura de las filas, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Esto es solamente eliminación de fila y columna. Si yo quiero eliminar el contenido de una celda, elimino el contenido de la celda y se va a correr igual. Sí, ya ¿O vamos no? para allá. Ya vamos para allá. Y ahorita vamos a ver qué va a pasar con la celda. Ya. Otra opción de eliminar fila es por acá, para el mismo botón de eliminar. Si yo lo despliego, ahora fíjate que la columna es la que está inhabilitada porque estoy seleccionando una fila y me aparece la opción de fila. Si le doy a eliminar, él me va a eliminar el contenido de esa misma fila. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa con las celdas? Lo que me había explicado la vez pasada. Sí, vamos a volverlo a explicar para que quede bien explicadito con todas las funciones o las formas que podemos. Supongamos que yo quiero eliminar esta celda, que es la celda I36. Quiero eliminarla, que no aparezca más. ¿Qué va a pasar? Cuando yo quiera eliminar esta celda, Excel me va a presentar una de dos opciones. Me va a decir, Fernando, puedo eliminarte la celda, pero necesito llenar este espacio. ¿Con qué lo lleno? Puedo correr hacia la izquierda, lo que está acá, una celda hacia la izquierda, o puedo, lo que está acá, correrlo una celda hacia arriba. Una de las dos opciones tú tienes que elegir. Entonces fíjate, si yo le digo eliminar, él me crea este asistente y me dice lo que te estoy preguntando. Me dice, mira, puedes desplazar las celdas hacia la izquierda, es decir, esto que está acá hacia la izquierda, o lo que está abajo hacia arriba. ¿Ok? Fíjate que aquí también me dice, mira, puedes eliminar toda la fila, es decir, seleccionar toda la fila 36 y eliminarlo, o seleccionar toda la columna, es decir, toda la columna I y eliminarlo. Esta es otra forma de eliminar columnas y filas. ¿Ok? En este caso, para ejemplo, voy a decirle que me desplace hacia arriba la primera vez. Le doy a aceptar y fíjate lo que pasa. Antes había un 1, me desplazó todo una fila hacia arriba, ahora es 4 y 7. ¿Me expliqué? Sí, y ahí en el último, después del 7 que quedó en blanco, o sea, ahí se corrió todo, ya no es Claro, parte del... si recuerdas, esto también estaba así, estaba en blanco, todo esto estaba en blanco. Lo que hizo que me desplazó una hacia arriba también. Él ha desplazado una fila desde el principio de Excel. ¿Ok? O mejor dicho, desde el fin de Excel. Lo mismo pasa... Ajá, dime. Consulta práctica. O sea, normalmente yo supongo que se debe eliminar el contenido de la celda y cambiarlo por otro. No necesariamente. Por ejemplo, imagínate que yo tenga acá esto y yo quiero eliminar esto.
no necesariamente lo tengo que reemplazar. Yo puedo dejarla en blanco, es decir, decirle eliminar, desplazar hacia arriba y ya, queda eliminada y no la reemplacé con más nada. Y va a quedar en blanco. Exacto, y te va a quedar en blanco. Eso depende de la necesidad que tú tengas. Habrá momentos que me dirás, bueno, sí, Fernando, pero resulta que yo aquí abajo tenía otra información y quería que me quedara aquí, como quedó acá. ¿Ok? Ya, perfecto, ya. Ahora, ¿qué pasa si lo desplazo hacia la izquierda? Por ejemplo, voy a eliminar esta celda, que es la celda J37, que tiene un 5. Y ahora, en vez de desplazar hacia arriba, le voy a decir desplazar hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar? Todo lo que esté a la izquierda, perdón, a la derecha, me lo va a desplazar una celda hacia la izquierda. Aquí había un 5, me lo cambió ahora por un 6 y corrió todo lo que estaba a mi derecha una celda hacia la izquierda. ¿Me expliqué? Sí. ¿Dudas hasta acá? No. Ok. Fíjate que acá, en el botón de formato, también tengo, perdón, en el de eliminar, quise decir, también tengo un botón que me dice eliminar celda. Si yo lo selecciono, él lo que va a hacer es crearme el mismo asistente que ya me había creado, ya sea con el botón derecho o con el otro botón, para que le indique si quiero desplazar hacia arriba o hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Sí. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Perfecto. Bien, eso es para lo que es eliminar. En este caso, eliminar filas, columnas y celdas. ¿Qué pasa si yo no deseo eliminar, sino que lo que deseo es insertar? Bien, vamos a insertar columnas primero que nada. Hay una regla en Excel que se llama la regla de la izquierda. ¿Ok? Cuando yo deseo eliminar información, o mejor dicho, cuando deseo insertar información, siempre ella va a insertarse a la izquierda de lo que yo tenga seleccionado. ¿Perdón? Sí, no, sí te entiendo. Ok. Repito, cuando yo inserte información, ya sea una columna, una fila, una hoja incluso, siempre se va a incluir a la izquierda de aquello que yo haya seleccionado. Es decir, si yo selecciono la columna G e inserto una columna, esta se va a insertar a la izquierda de la columna G. Evidentemente, la columna G, es decir, entre F y G, no puede existir nada. Siempre tiene que estar la columna G allí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Él va a crear una columna G nueva, la va a colocar en blanco y la siguiente columna va a pasar a llamarse H, que es esta de junio. ¿Me explico? Sí, solamente va a mover el contenido. Exactamente. Vamos a hacerlo. Selecciono mi columna G, le doy botón derecho a mi mouse y acá fíjate que se me crea un botón que se llama insertar. Si lo selecciono, como estoy seleccionando inmediatamente una columna, en lo que hace es insertar mi columna. ¿De acuerdo? ¿Me expliqué? Sí. Pero tengo una duda. Adelante. Si lo que antes, por ejemplo, junio estaba en H, o sea, perdón, en G, Ajá. ahora va a estar en H. Correcto. Ya, y todo lo que, no sé, si yo tengo vinculado, si yo, cualquier cosa, ahora va a ser H. Correcto. Sufre mucho los vínculos que hacemos. Cuando hacemos un vínculo y yo, por ejemplo, inserto o elimino una fila, una celda, es muy probable que mi vínculo falle, es decir, se afecte. ¿Ok? Y tenga que volverlo a hacer. ¿Me explico? Y ya, falló el vínculo, se supone que, no sé, yo vinculé aquí el C5, no sé, con la K26 y falló, tengo que eliminar esas dos celdas. Te muestro. Te voy a mostrar lo que va a pasar.
Ya. Voy a vincular esta celda donde estoy parado acá. ¿Ok? Voy a decir igual. Voy a seleccionar acá. Ya está vinculado. ¿De acuerdo? Ya. Ahora voy a seleccionar esta, que es el lugar donde está mi vínculo, y lo voy a eliminar. Ujú. Me va a decir que desplaza hacia la izquierda. Mira lo que pasó. Ya me aparece el error ahí. Esto es un error. Una referencia de error. ¿Qué me está diciendo? Si tú te paras sobre él y vienes acá, te dice igual error. ¿Qué significa? Que aquí había un vínculo en una celda que antes existía que ya no existe. Ujú. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Y ahí tengo que, ¿cómo saco el vínculo ese? Lo elimino nomás. Sí, Ahí donde, en la celda donde me arroja error, sí, yo puedo pararme acá y le digo suprimir. suprimir. Y listo. Ah, ok. Ahora, fíjate lo que pasa ahora si yo lo que hago es insertar. He hecho otro vínculo a esta celda. Voy a insertar una celda acá. Fíjate que aquí pasa lo mismo que cuando hacíamos eliminar, pero ahora voy a insertar una celda. Como voy a insertar una celda, puedo desplazar esto hacia abajo o puedo desplazar esto hacia la derecha. ¿De acuerdo? En este caso lo voy a hacer hacia abajo. Le doy a aceptar. Fíjate que he insertado una celda nueva aquí. Esto se ha desplazado hacia abajo, pero mi vínculo no se perdió. Ya. ¿Ok? Mi vínculo se mantiene. Ujú. El vínculo se va a afectar es solo si yo elimino la información. ¿De acuerdo? Ya. Bien, continuamos acá. Entonces, bueno, de esta manera insertamos columnas. Hay otra forma de insertar columnas, que es viniéndonos acá este botón que se llama insertar, que no lo hemos usado. Si lo despliego, fíjate que me aparecen los mismos botones que aparecían acá en eliminar, pero ahora con la palabra insertar delante. Insertar celda, insertar fila de hoja, insertar columna o insertar hoja. En este caso, como estoy seleccionando una columna, le digo insertar columna de hoja y él me va a insertar una columna nueva. ¿Me expliqué? Sí. En el caso de las filas, va a aplicar lo mismo que aplicaba acá con las columnas, con la diferencia que si yo selecciono la fila 9 y quiero insertar una nueva fila 9, ella lo va a insertar arriba. Es decir, si selecciono la fila 9, lo que va a hacer es insertarme una fila nueva 9, perdón, y esta fila 9 se va a llamar ahora 10. Me la va a desplazar una fila hacia abajo. Vamos a hacerlo. Le voy a dar botón derecho, le digo insertar. Y fíjate que crea una nueva fila 9 y ahora la vieja 9 se llama ahora 10. Ujú. Si ahora selecciono la 14 y le digo acá insertar, le puedo decir insertar fila y pasa lo mismo. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Está claro? Perfecto. Ahora bien, fíjate que si yo selecciono esta celda que es la K38 y le digo insertar, fíjate que Excel me dice, ok Fernando, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres insertar una celda? Si inserto una celda tengo que desplazar o a la derecha o hacia abajo. Pero como Excel todavía tiene la duda, me dice también puedo insertar una fila completa en esta fila 38 o una columna completa en esta columna K. ¿De acuerdo? Sí. En este caso le voy a decir que inserte hacia abajo, es decir, que desplace las celdas hacia abajo. Ujú. Y aquí voy a hacer lo mismo, solo que le voy a decir insertar hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Ninguna. Y esa, no sé, ese símbolo que aparece ahí, en el 9, Este. ¿sí? Ok. Estas son opciones de inserción. ¿Ok?
Si yo lo despliego, él me dice, mira, ¿qué formato lo deseas aplicar? ¿Ok? Porque como he insertado una fila nueva, una celda nueva, y Ya. alrededor tú tienes celdas que tienen un formato establecido, tú le puedes decir, bueno, mira, crea el mismo formato que está a la izquierda, es decir, este formato, o el mismo formato que está a la derecha, este formato, o no le dé formato, y me la coloca en blanco. Perfecto. ¿Ok? Eso es lo que significa este simbolito. Ujú. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Voy a eliminar esto y esto, porque vamos a pasar ahora a las opciones de pegado. Eh, Así como en Word, yo puedo seleccionar información y copiarla. Acá en Excel también puedo hacerlo. Yo puedo copiar toda esta información. Sé que está copiado porque alrededor, si te das cuenta, se crea una línea punteada. Ujú. ¿Ok? Me voy a venir más abajo. Voy a parar por aquí. Si yo le doy acá a pegar, él me va a pegar la información. ¿Ok? Pero fíjate una cosa. Ah, bueno, esta información no tiene ningún tipo de formato. ¿Ok? Él me ha pegado la información tal cual como yo la solicité. ¿Ok? Pero acá le di control Z para deshacer. Si te das cuenta, debajo de pegar hay una flechita que ya la hemos usado cuando usamos la opción de vínculo. Pero estas son opciones de pegado que yo tengo específicas en Excel que puedo usar en determinado momento. ¿Ok? Vamos a ir viendo poco a poco cada uno. El primer símbolo es el de pegar. Es un pegado regular, básicamente como si yo le diera acá al botón de pegar. ¿Ok? Ujú. El segundo botón es un pegado de fórmulas. ¿Qué significa eso? Imagínate que yo tenga acá una fórmula. Voy a hacer una fórmula 2 más 2. Esto es una fórmula. Ujú. Yo quiero pegarla acá. Si yo le doy pegar, bueno, en este caso me dejó en mal y me colocó la fórmula. Normalmente cuando yo le doy pegar, puede ser que Excel entienda lo que quiero hacer y me traiga la fórmula, como puede ser que solamente me pegue el valor. ¿Ok? Eso depende de lo que Excel haya entendido. En este caso yo tengo aquí un botón. Este botón me asegura que se trae la fórmula. ¿Ok? Ujú. Es decir, me coloca la misma fórmula que he usado yo acá arriba. Ya. ¿De acuerdo? El siguiente botón también se trae la fórmula, pero aparte de eso se trae el formato original. Es decir, por ejemplo, me lo coloca con un formato de número, si yo lo tengo en formato de número, si lo tengo con colores, etc. ¿De acuerdo? Ujú. El siguiente botón me va a mantener el formato de origen. Es decir, por ejemplo, tengo este 4 por aquí. Lo copio, me lo traigo para acá. Lo pego. Si te das cuenta, él se trajo un formato o parte del formato. Si yo lo que quiero es traerme el formato completo, yo le puedo decir acá, pegar el formato de origen, y él está obligado en este caso a traerse el formato de origen. ¿Ves? Me lo ha Ujú. colocado en verde con las letras rojas. ¿De acuerdo? Esta opción, bueno, para mostrarte eso voy a seleccionar este y lo voy a copiar. Esta opción de pegado, que es la siguiente, es una opción de pegado sin bordes. Es decir, fíjate que he seleccionado esta celda que tiene sus bordes. Cuando la he pegado sin bordes porque esa es la opción que le di de pegado en este caso. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Voy a seleccionar este y voy a copiarla para pegarlo acá.
La siguiente es la opción de mantener ancho de columna. Pasa mucho que, por ejemplo, si yo le doy acá a copiar esta, ordenar celdas, me paro aquí, le digo pegar, fíjate que me colocó la información con el ancho estándar de la columna. Pero si yo lo pego y le digo mantener el ancho de columna original, él me manipula esta columna P y me cambia el ancho de la columna al original de donde estoy copiando la información. ¿Me explico? Esta la voy a dejar para el final. Ahorita te explico el por qué. Pegado de valores. Vámonos acá abajo. Esta fórmula que he colocado acá, de 2 más 2, imagínate que tú estás trabajando en una hoja de Excel, en una sábana de Excel, y tú quieras traerte la información pero sin la fórmula. ¿Ok? En ese caso, te paras acá y le dices pegado de valores y tienes 3 opciones. La primera te va a traer el valor propiamente. Si yo lo pego, me paro acá, fíjate que me trajo el valor propiamente, el resultado, 4 en este caso. No me trajo la fórmula del 2 más 2. La siguiente opción, él me va a traer el formato, me va a pegar el valor, perdón, de mi función, pero me le va a dar un formato. En este caso me lo va a colocar con formato de número. ¿Ok? Y por último, está la opción de mantener los formatos de origen. Es decir, si yo hubiese tenido este valor de 4, no sé, en verde, perdón, en verde con letras rojas, por ejemplo, y lo copio y lo quiero pegar acá y le digo mantener formato de origen, él me va a pegar igual el valor, pero me va a traer el formato. ¿Me expliqué? Sí. Es muy parecido al anterior, ¿no? No. El anterior, este no te va a traer el formato como tal. No, me refiero a la opción, a las primeras opciones de pegado. Sí, la diferencia es que te está trayendo el valor, ¿ok? No te está trayendo la fórmula. Este te está trayendo la fórmula y este es la fórmula con el formato original. Este está trayendo es el valor de la fórmula, es decir, el resultado de la fórmula, y este te trae el resultado de la fórmula con el formato original. ¿De acuerdo? Bien. Hay otra opción, vamos a copiar por acá. Esta opción te dice pegado de formato. ¿Qué significa esto de pegado de formato? Por ejemplo, imagínate que yo tengo este 2 aquí rojo con verde y yo quiero que esta tabla esté en el mismo formato. Muy bien, yo selecciono el lugar donde quiero este mismo formato, me paro acá, le digo pegar formato y fíjate, me ha mantenido los valores que tenía en mi tabla, pero me ha colocado el formato que yo tengo acá. ¿Me expliqué? Para hacer esto mismo hay otra opción. Por ejemplo, te la voy a mostrar. Voy a cambiarle el formato a esto. Negro. ¿Ok? Fíjate que aquí abajito hay una especie de brocha. Esta es una opción de copiado de formato. Hago clic sobre la que quería copiar el formato y ahora lo que tengo que hacer es seleccionar la tabla donde quiero pegar este mismo formato. ¿Me expliqué? Sí. Bien. La siguiente es el de vínculo, que ya lo vimos. ¿Okay? La siguiente es imagen. Si hago clic, lo que va a hacer es pegarme una imagen de la celda original. En este caso es una imagen como tal que yo puedo manipular, puedo voltear. ¿Ok? Puedo hacer más grande, puedo hacer más pequeña o la puedo eliminar. ¿De acuerdo? Es una imagen como tal. Y la siguiente es lo que llamamos una imagen vinculada. ¿Qué significa una imagen vinculada? Es una imagen igual que esta. La diferencia es que ella está vinculada. Si yo cambio ahora el valor que está dentro de mi celda,
Fíjate que mi imagen vinculada se ha actualizado al valor que está en mi celda, en este caso un 14, y la imagen anterior no lo hizo. ¿Me expliqué? Tengo que posicionarme primero en la que voy a copiar. Correcto. Tú copias Y luego primero la información. Tú copias primero la información, le das aquí al botón de copiado y luego es que vas a seleccionar la forma de pegado que quieres, en este caso imagen vinculada. ¿De acuerdo? Sí. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. La última, que fue la que me salté, se llama transponer. Se llama transponer y para mí es una maravilla porque pasa a veces, voy a seleccionar todo esto, pasa a veces que tú has creado una tabulación de datos como esta y resulta que después que la creé me equivoqué, yo me doy cuenta que me equivoqué. ¿Por qué? Bueno, porque yo necesitaba colocar los meses del año, que están aquí arriba en la parte superior, los necesitaba colocar en la primera columna y estos números los necesitaba colocar en la parte superior. Y eso significa volver a empezar a hacer mi tabla. Pero a alguien en Microsoft se le ocurrió crear una opción que se llama transponer. Esta opción de transponer es básicamente cambiar completa mi tabla. ¿Qué pasa? ¿Qué seleccioné yo? No lo seleccioné completo. Me voy a mostrar completo. Esta opción de transponer lo que va a hacer es cambiar. Voy a volverlo a seleccionar. Lo que va a hacer es cambiar el orden como yo lo había colocado. Fíjate, me ha pegado la información con los meses del año en la parte de la primera columna, la nomenclatura en la parte superior, pero también me respeta lo que está dentro de la tabla. Es decir, si nos ponemos a revisar todos estos valores, son exactamente estos valores que están acá. Él los ha transpuesto, los ha colocado en orden, pero ahora en el orden de la forma como está nuevamente en la tabla. ¿Me explico? No sé si me explico. Sí, solo cambió el lateral y el horizontal, ¿no? No, cambió todo en la tabla, todo. A ver, muéstrame en enero cambió también. Sí, fíjate, por ejemplo, enero. El primer valor era 140,04, 130,05 y 122. Tú te paras acá y ves 140,04, 130,05 y 122. Es decir, él te cambia completa la tabla y te la ordena según la nueva disposición que tú necesitas. Ya. Tú tienes que crearla desde cero. De nuevo, ya, perfecto. ¿Me expliqué? Eso, sí, y eso lo puedes hacer porque lo hiciste con la tabla completa. Ajá. Eso solamente para esa opción. Puedo hacerlo con una porción, por ejemplo, con esta, y transponerla. O puedo hacerla con esta también, que me ponga todo esto en la parte superior y esto en la parte de la derecha. Es decir, puedo hacerlo con la tabla que necesite hacerlo. Ya. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, vamos a dejar por hoy hasta acá, que ya hemos cubierto el tiempo de las 2 horas académicas. El miércoles vamos a ver las opciones de ordenado. Vamos a empezar a trabajar con lo que son los diseños de páginas, configurar las páginas, las zonas de impresión. Vamos a trabajar con la inmovilización de los paneles y vamos a ver un poco las opciones de búsqueda y de filtro, ¿de acuerdo? Te iba a preguntar, esta clase y la anterior, ¿la puedo obtener? Sí, claro. Yo no la he subido. Ya, pero es posible después obtenerla como para hacer repaso. Sí, es que yo la estoy grabando. Ya. Lo que pasa es que, bueno, con el tema del Moodle, porque eso debería estar cargado en el Moodle, pero estuvimos trabajando en el Moodle para corregir el problema. Evidentemente no pudimos corregirlo. Déjame, lo que voy a hacer es mañana subirlas a nuestra cuenta de YouTube y te voy a pasar el link de la clase anterior y de esta clase, ¿de acuerdo? Ya.
¿Y ahí yo lo puedo guardar o solo ver? En YouTube puedes verlo, ¿ok? ¿Ya? Sin embargo, también puedes utilizar, te puedo pasar ¿cómo se llama? Un link de una página web para que puedas accesar y con esa página web descargar el video. Ya, eso. Igual, tomas el link de YouTube, lo pegas en esa página web y descargas el video en tu computador. Ya, perfecto. Bueno, Silvana, feliz noche, nos vemos el miércoles entonces a la misma hora, ¿te parece? Ya, sí, me parece bien. Bueno, feliz noche. Gracias, amigo. Que estés bien. Cuídate. Igual.